Abran su Biblia en la carta a los Colosenses en el capítulo 2. Hemos estado estudiando de manera expositiva la carta a los Colosenses y hemos visto que el tema central de esta carta es la preeminencia de Cristo, o sea, que Cristo debe ocupar el primer lugar. El lugar más grande, el lugar más alto, ese lo debe tener Cristo. En la iglesia, en la familia, en el corazón de cada uno de nosotros, en la ciudad, Cristo debe ser el centro de todo y debe ser la preeminencia. Pero, hermanos, el enemigo está en contra de esto. El enemigo no quiere que esto suceda. El diablo sabe que el día que Cristo ocupa el lugar del trono de nuestro corazón, ese día la voluntad de Él va a ser hecha en la tierra. El enemigo sabe que cuando Cristo Jesús está sentado en su trono y recibe nuestra alabanza y recibe nuestra adoración, el enemigo sabe que en lugar de que se haga la voluntad del príncipe de este mundo, que es Satanás, la voluntad que va a reinar es la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios. Por lo tanto, el enemigo está buscando de todas formas, a través de sus artimañas, a través de sus estratagemas que él hace y que lleva a los hombres a hacer también, está tratando de desviar nuestro corazón de la preeminencia de Cristo. Y muchas veces el enemigo nos hace pensar, nos hace sentir que algo nos está faltando, que no estamos completos, que necesitamos algo más, como que sí está bien, podemos ser salvos en Cristo, pero para poder disfrutar de la vida plena aquí en la tierra, como que hay algo más que no tenemos, que deberíamos de agregárselo a la ecuación, hermanos, de nuestra vida cristiana. Cuando realmente, hermanos, en Cristo Jesús estamos plenos, completos, no necesitamos absolutamente nada más, porque Cristo todo lo tiene. Cristo nos da todo lo que necesitamos, hermanos. Solamente tenemos que aprender a reconocer esto. Entonces, el mensaje es la preeminencia de Cristo, en quien estamos completos. En Cristo estamos completos, ¿sí? Y a manera de proposición, yo quisiera que usted se llevara en su corazón esto. En Cristo estamos completos, pues nada nos falta. Sí estamos en Él. Si usted le preguntaran al salir de este lugar, ¿de qué se trató el mensaje? Usted puede decir con toda confianza, en Cristo estamos completos, pues nada nos falta si estamos en Él. Pues en Él, y vamos a ver varias cosas que tenemos en Él, y vamos a leer los versículos del capítulo 2 de Colosenses, del 11 hasta el versículo 15, del 11 hasta el versículo 15. Dice la palabra de nuestro Dios: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es la obra de Cristo. Este es el gran evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, ¿en qué sentido podemos nosotros entender que fuimos circuncidados? ¿En qué sentido fuimos circuncidados? Ahora, hablando un poco de la circuncisión. La circuncisión es una señal, ¿sí?, de una persona que ha puesto su fe y su confianza en Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. La circuncisión en sí, o sea, la operación
hecha a mano de quitar un pedazo del cuerpo del hombre, hermanos, no es lo que hace a una persona más santa delante de Dios, sino es solamente un símbolo que Dios quiso establecer en el Antiguo Testamento con la nación de Israel para representar a través de ello la obra que Jesucristo hace en el corazón de la persona cuando decidimos poner nuestra fe y confianza en Él. La circuncisión no llegó a Adán antes que la fe. Primeramente, Adán puso su fe en el Señor y después fue circuncidado. De tal manera que la circuncisión fue solamente una señal de algo que Dios ya había hecho en el corazón de Abraham. En Deuteronomio capítulo 30, en el versículo 6, dice Dios en su palabra: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Dice, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Pero los seres humanos perdemos, hermanos, muchas veces el propósito, la perspectiva, la razón de por qué Dios hace las cosas. La circuncisión llegó a convertirse, hermanos, en una acción de adoración para el pueblo de Israel, al grado que las personas que no se circuncidaban estaban en pecado por no haberse circuncidado, sin importar lo que hubiese pasado en su corazón previamente. ¿Sí? Y muchas veces, hermanos, nosotros así hacemos de las prácticas cristianas una adoración, hermanos, en nuestro corazón, cuando realmente el que merece la preeminencia en todo es el Señor Jesucristo. Tenemos que aprender, hermanos, a poner nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, y el Señor va a hacer una obra sobrenatural en nosotros, cambiando nuestro corazón, que es la parte más difícil que puede existir, hermanos. Pero muchas personas se atreven a querer vivir la vida cristiana sin que haya habido una circuncisión en el corazón. Y no se puede, hermanos. Por imitación no se puede vivir una vida cristiana. Nos vamos a dar cuenta que nos cansamos, que nos frustramos, que nos desanimamos de la vida cristiana muchas veces porque no ha habido un cambio en el corazón. Por eso esta última canción que entonábamos, este último canto en el que dábamos testimonio, hermanos, que el corazón de la alabanza es Cristo. Cristo es el único que merece nuestra adoración. No se trata muchas veces, hermanos, no se trata de los tonos, no se trata de los ritmos, no se trata de las formas, se trata del corazón que alaba. De eso es de lo que realmente se trata la adoración. Pero nos perdemos de vista y somos capaces de pelearnos unos con otros, aún entre los cristianos, por las formas, sin entender que la clave está en el corazón de la alabanza, que es Cristo Jesús. Y eso pasaba con la circuncisión. Ahora recuerden que la carta que Pablo escribió a los colosenses tenía como objetivo ayudarles a ellos a entender que la preeminencia de todo la tiene Cristo Jesús. Ahora, en ese entonces había algunos intelectualistas, había algunos judaizantes, había atacantes, hermanos, del cristianismo que se vestían de intelectuales o de espirituales y trataban de sembrar dentro de la congregación las dudas. La duda, hermanos, en cuanto a lo que hacemos y la forma en la que hacemos, le roba al corazón, hermanos, la sencillez de la adoración a nuestro Dios. Entonces tenemos que entender, hermanos, que no son las cosas, las formas o los actos, sino el corazón que debe alabar y que debe honrar y que debe exaltar el nombre de nuestro Dios en todo momento. Y aquí Dios le está diciendo a Abraham que la circuncisión tenía que hacerse en el corazón, no tanto en el prepucio, sino en el corazón, ¿sí?
Entonces, cuando vamos a Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 11, dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En Cristo, hermanos, nosotros fuimos circuncidados. Los que hemos aceptado a Jesucristo, los que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, Cristo circuncida nuestro corazón y nos da, hermanos, una nueva naturaleza para poder honrar y para poder exaltar el nombre de nuestro Dios, hermanos, el nombre de nuestro Dios. Cuando dice, al decir que es una circuncisión no hecha a mano, se refiere a que no es hecha por los hombres. La vida de la iglesia, cuando cae en las manos de los hombres, hermanos, el hombre no es capaz, los hombres no tenemos capacidad, hermanos, de hacer algo digno de la gloria de nuestro Dios. Cuando la iglesia cae en las manos de los pensamientos humanos, en las directrices de los hombres, hermanos, la iglesia entra en un legalismo que roba el corazón de la alabanza, que es el Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos, porque los hombres que tratan de dirigir la iglesia bajo los preceptos y razonamientos humanos, aunque tengan cierto culto de verdad, hermanos, le roba a la iglesia la verdadera adoración. Debemos recordar que cuando el Señor Jesús trató de llevar a la mujer samaritana a Dios, porque Cristo lo que hace siempre es llevarnos a Dios, Él es el único camino que nos lleva al Padre. Cuando Cristo trató de llevar a la mujer samaritana a Dios, ella empezó a razonar. Y eso es lo que los hombres siempre queremos hacer. Y no quiere decir que no debamos razonar, pero tenemos que entender que la razón nunca debe competir con la fe, de la sencillez de lo que la Biblia dice dentro de su debido contexto. Entonces, cuando nosotros, hermanos, tratamos de razonar, echando a un lado la fe de lo que Dios nos ha dicho, hermanos, perdemos la bendición de una verdadera adoración al Señor. Y el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, le dice, mira mujer, tú estás pensando que si es en Jerusalén o es en Samaria donde se tiene que adorar. Le dice, créeme, que la hora es y ahora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Porque, hermanos, la circuncisión del corazón es espiritual, no es hecha a mano. Y tiene que ver con un cambio, hermanos. Un cambio de naturaleza. Mira, un predicador famoso lo ilustró de esta manera. Es como si nosotros trajéramos dos aves, una paloma y un cuervo. Esos cuervos que están en las carreteras. Y las pone, y delante de estas, usted pone alpizcle y pone carroña. Y las suelta para que vayan a comer. El cuervo libremente, voluntariamente y naturalmente va a ir a comer la carroña. Es su naturaleza. La paloma libremente, voluntariamente y naturalmente va a ir a comer el alpizcle. Ahora, usted quiere que el cuervo coma alpizcle. Usted tiene que, decía el predicador, usted tiene que palomizar al cuervo. O sea, cambiarle su naturaleza.
porque su naturaleza está clara. Ahora, ¿usted quiere que un inconverso alabe y adore a Dios de corazón? Tiene que haber una circuncisión en el corazón, porque tiene que haber un cambio de naturaleza en el interior de nosotros. Este Rogelio, ¿sí? Este era un pecador por naturaleza. Desde que nací ya era yo un pecador. Mi deseo era egoísta y egocéntrico. Giraba todo alrededor de mí y todo tenía que ver conmigo. Aún Dios, el acercarme a Dios, tenía que ver conmigo al principio. ¿Por qué? Porque yo sentía que necesitaba algo y yo en mi necesidad pues tenía que buscar. Y Dios se acercó a mí con el Evangelio, se acercó a mi familia. Pero no fue sino hasta que Cristo cambió mi corazón. Entonces, hermanos, mi naturaleza cambió. Y ahora surge un deseo en mí de obedecer a Dios, cosa que antes no era eso una prioridad. Surge en mí un deseo de amar a Dios cuando antes esa no era mi prioridad, porque no era mi naturaleza. El Señor cambia el interior, hermanos. Él nos ha hecho, dice Pedro, ser partícipes de su naturaleza divina. No quiere decir que ya no tenemos problema con el pecado, porque el pecado permanece en nosotros toda nuestra vida aquí en la tierra. Pero ahora tengo un deseo de luchar contra el pecado, porque no es mi deseo hacer el pecado, sino hacer la voluntad de Dios. Aunque admito que muchas veces el pecado me hace caer y me lleva detrás de él. Pero esa nueva naturaleza en mí es la que me hace arrepentirme, llorar algunas veces, sentirme muy mal con el Señor, porque no es mi deseo fallarle a Dios, sino querer agradar a Dios. Ese es mi deseo, cosa que el Espíritu Santo hizo en mi corazón cuando yo puse mi fe en Él. Cuando yo creí en el Evangelio, cuando creí, hermanos, en la obra de Cristo Jesús que hizo por mí para darme salvación y vida eterna, hermanos. Entonces, Dios nos salva de la naturaleza pecaminosa. Y en Cristo, hermanos, estamos completos porque en Él ya fuimos circuncidados. Déjeme decirle que si usted ha puesto su fe en Cristo, usted ya tiene una nueva naturaleza. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y claro, Dios siempre declara su palabra en forma de algo hecho. Y realmente es algo hecho, pero nosotros tenemos que hacerlo realidad por medio de la fe en nuestras vidas. En eso consiste la fe, en creer en Cristo y convertirnos en seguidores de Cristo y hacer verdad en nosotros, la verdad de la palabra de Dios. Entonces, nosotros en Cristo estamos completos porque ya fuimos circuncidados. Pero también, hermanos, dice la palabra de Dios en Colosenses, que fuimos sepultados. Sí, los creyentes tenemos tal identificación con Cristo, hermanos, que cuando Él murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con Él. Y cuando Él resucitó en victoria, nosotros fuimos resucitados con Él. Mira, hermanos, para poder entender esto, tenemos que entender un poquito acerca de la relación entre Cristo y Adán. Adán es el primer Adán, ¿verdad? Y Jesucristo se le llama el postrer Adán, ¿verdad? Ahora, Adán, hermanos, primer hombre en la historia. Él era el representante delante de Dios, porque así lo estableció Dios, de todos los hombres que fueran a existir después de él. De tal manera, hermanos, que cuando Adán se rebeló contra Dios, incluyó su rebelión, hermanos, a todos los seres humanos a quienes él representaba.
Es como si les dijera, hermanos, que el presidente Donald Trump, si Donald Trump le declarara la guerra a un país, al que sea, automáticamente todos los estadounidenses están en guerra. Porque Donald Trump es el representante, el máximo representante de los estadounidenses. ¿Sí? Entonces, cuando Adán le declaró la guerra en rebelión a Dios por la desobediencia, en automático, hermanos, toda la raza humana entramos en esa rebelión. ¿Sí? Pero la bendición, hermanos, es que así como en Adán, que él era el representante de la raza humana, así Cristo, quien es el postrer Adán, dice 1 Corintios capítulo 15, fue nombrado por Dios, hermanos, el representante de todos aquellos que él vino a salvar. Así como el pecado de Adán trajo condenación a toda la raza humana, hermanos, así también la obediencia perfecta de Cristo y su obra de redención en la cruz trajo justificación a todos aquellos que se amparan en Él por medio de la fe, los que creemos en Él. Abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos del 15 al 19. Romanos 5 del 15 al 19. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Porque a veces decimos, es que no es justo que porque Adán pecó, entonces nosotros estamos todos en pecado. Porque aquí nos dice la palabra de Dios que la gracia y la justificación viene de parte de Dios por las muchas transgresiones de todos nosotros. Porque no es solamente que Adán pecó, sino que nosotros somos pecadores y también pecamos, hermanos. Entonces, dice el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué le parece este pasaje? Está increíble, ¿no creen? Está maravilloso. Porque, hermanos, por la obediencia de Cristo, por la obra de Cristo, por la redención de Cristo hecha en la cruz, yo, hermanos, yo soy considerado, ya fui circuncidado, pero también, hermanos, yo fui muerto y sepultado al pecado. O sea, mi antigua naturaleza ahora puede y ha sido dominada, ahora ha sido salvada por Cristo Jesús. Los que hemos creído en Él, los que hemos aceptado a Cristo, tenemos la bendición de poder ser salvos del pecado, hermanos. ¿No le parece maravilloso? ¿Usted qué hizo, hermano, para ser salvo del pecado? Solamente creímos en la obra redentora de Cristo Jesús, nada más. Y por Él fuimos nosotros salvos, por medio de la fe puesta en el Señor Jesucristo. Hermanos, no nos hace falta nada más. En Cristo estamos completos y completamente salvos. Usted se preguntará, bueno, hermano, ¿y por qué tengo muchos problemas todavía con el pecado?
la muerte de Cristo Jesús pagó por la pena del pecado. O sea que la condenación por causa del pecado ha sido pagada completamente por Cristo Jesús. Mire, suponiendo o no suponiendo, usted piense en esas ejecuciones de la silla eléctrica que a veces se han hecho en algunos países en contra de aquellos que han transgredido la ley, que han hecho algo malo y son dignos de la silla eléctrica. En el momento que la persona es llevada a juicio y condenada a la silla eléctrica, en el momento que la persona muere, esa persona ya pagó. Al menos ya pagó por la condena terrenal que se le impuso por las faltas hechas a una sociedad. Después se la tendrá que ver con Dios de todas maneras, ¿verdad? Pero en el momento en que la persona muere, él ya no es culpable, ya pagó. Pagó con su muerte la condena terrenal que se le impuso. Bueno, hermanos, nosotros somos culpables de una transgresión hecha de manera espiritual en contra de la santidad de Dios. Pero Cristo, en el momento que murió, pagó, y no hay más condena para los que estamos en Cristo Jesús. Los que hemos creído en Él, no hay más condena, ya se pagó, ya no se debe nada, no se va a enjuiciar por eso. Y esa es la bendición, hermanos, que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Entonces, además, hermanos, estamos completos en Cristo, pues en Él, hermanos, fuimos también resucitados. O sea, no solamente morimos y fuimos sepultados con Él, sino que en Cristo Jesús, hermanos, en el momento que Él resucitó, nosotros resucitamos con Él también. La resurrección de Cristo, hermanos, nos enseña que Él resucitó por nosotros y que nosotros también, en primer lugar, nosotros también resucitaremos un día juntamente con Él. Pero aparte de esto, también nos enseña, hermanos, que Dios nos ha resucitado para andar en una vida nueva. En una vida nueva. Eso ya es una realidad. El problema, hermanos, con esto de la vida nueva es que aunque ya no somos condenados porque ya pagó Cristo Jesús, yo no me considero así. Mira, hermano, aquella ocasión que el presidente Abraham Lincoln, un 1 de enero, declaró que todos los esclavos eran libres en los Estados Unidos, que no había más esclavitud. El día siguiente que fue declarado y firmado por él esa acta que permanece todavía en los registros de los Estados Unidos como una ley que libera, el día siguiente, hermanos, los esclavos de los Estados Unidos, todavía cuando escuchaban las órdenes de sus amos, en su mente había una lucha por creer si eran libres o todavía eran esclavos, aunque ya eran libres. Pero cuando los amos decían, ven para acá, no creas en eso, tú vas a seguir haciendo lo que yo digo, los esclavos estaban todavía con una lucha emocional en su mente. Lo mismo nos pasa, hermanos, a los creyentes, cuando por años hemos sido esclavos del pecado y Cristo nos ha dado libertad en Él. Nosotros todavía, cuando el pecado nos da instrucciones de lo que el pecado, Satanás, el diablo quiere que hagamos, nosotros todavía pensamos que tenemos que obedecerlo, que debemos obedecerlo a Él, cuando realmente, hermanos, somos libres en Cristo Jesús. Pero el problema del cristiano está aquí, porque la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 6 que nosotros debemos considerarnos. Y ese es un problema. Yo no me considero muerto al pecado,
sino considero que todavía se me mueve la patita, ¿verdad? Todavía de repente como que un ojito voltea y todavía ve, cuando realmente, hermanos, una persona que está muerta, no tiene más reacción ninguna. Usted puede tratar de insultarlo y decirle cualquier cosa, no va a reaccionar porque está muerto. Pero el problema es que el cristiano no se considera muerto, y por eso muchas veces cree que aunque es libre, todavía tiene que obedecer al pecado, cuando realmente el Señor nos ha dado libertad en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, usted no necesita nada más que Cristo Jesús, porque Él nos ha circuncidado, Él nos ha sepultado, en Él estamos sepultados a esa pasada manera de vivir, en Él hemos resucitado para andar en una vida nueva, hermanos. Pero también, hermanos, en Cristo Jesús, el Señor nos ha perdonado. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, ¿cuántos? Todos los pecados, ¿sí? Todos los pecados, hermanos, fueron perdonados por Cristo Jesús. Estábamos muertos en esos delitos, pero Dios dice que todos los pecados, hermanos, cada mal pensamiento de tu vida, desde que naciste hasta ahorita, si estás en Cristo, ha sido perdonado. Cada mentira que has dicho desde que naciste y las que vas a decir todavía, en Cristo Jesús eres perdonado. Ya fuiste perdonado por Él. Es una obra ejecutada y realizada y concluida. Cristo ya pagó por eso. Cada enojo, cada mirada inconveniente que has tenido, cada deseo impuro, cada falta de amor que has tenido hacia otras personas, cada palabra deshonesta, cada palabra malsonante que ha salido de tu boca, ha sido perdonada ya en Cristo Jesús. Las omisiones, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el pecado que has cometido por no hacer lo que Dios te ha pedido que hagas, también ese fue perdonado. Cristo pagó, hermanos, por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, y está completamente pagado. Pero además, este versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Saben qué es esto, hermanos? Esto es como un pagaré de deuda. Nosotros, si usted pudiera hacer una lista de todos los pecados que usted ha hecho desde que nació, y cada uno de ellos tuviese un precio, un valor que usted tiene que pagar, enlístelos. Y todos ellos forman parte de ese pagaré que usted tiene pendiente por pagar. Bueno, esa acta de los decretos fue anulada por Cristo Jesús. Fue borrada, fue cancelada por el Señor Jesucristo. Y sabes, no solamente fue como que el Señor hizo caso omiso, o como que el Señor se hizo de la vista gorda y no vio. No, Él lo agarró y lo clavó en la cruz. Y dijo: esto ha sido pagado en la cruz por el Señor Jesucristo. En Cristo Jesús, hermanos, nuestros pecados todos ya han sido perdonados. Y el acta que te acusa ya fue clavada en la cruz. Y ya estamos en victoria en Cristo Jesús. Entonces, hermano, esa última detalle que tenemos en Cristo Jesús es que en Él estamos en victoria. En Él estamos en victoria, y gloria a Dios por ello. Dice el versículo 15, dice: y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando un
general romano tenía una victoria, una batalla, él agarraba a esos contrincantes y los exhibía públicamente en la cruz. Los exhibía públicamente por la ciudad, perdón. O sea, el general romano lo que hacía era que después de una batalla, una victoria que tenía, los agarraba y se paseaba por la ciudad y los exhibía y decía: tenemos una victoria, en nuestra guerra hemos ganado y aquí están exhibidos todos. Esos principados, esas potestades, o sea, el diablo y sus demonios existen y es real. Y es una batalla real que tenemos, pero esa también fue ganada por Cristo Jesús. De ella fuimos declarados victoriosos en Cristo Jesús. Romanos, hermanos, capítulo 8, dice la palabra del Señor, este pasaje también está maravilloso. Romanos capítulo 8, versículo 35, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es nuestro Señor, es nuestro Salvador, y Él ya nos ha declarado en victoria a nosotros. Eso no significa que yo ya no voy a luchar contra ellos, no, seguimos luchando, pero la victoria, la batalla final está ganada por Cristo Jesús. Y podemos ganar las victorias terrenales. Y el Señor nos ha dicho: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, y hay algo que tenemos que hacer, que es poner nuestra fe en el Señor, es vestirnos de toda la armadura de Dios, es tomar la palabra, es estar en oración, es vestirte completamente con el apresto de la predicación del Evangelio, de la vida, del vivir del Evangelio completamente, constantemente, hermanos, para que podamos mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo aquí en la tierra. Pero sepa una cosa: la batalla final está ganada ya. Y el Señor Jesucristo los exhibió públicamente a todos ellos en la cruz. De tal manera, hermanos, en conclusión, nosotros disfrutamos de una salvación completa que no ha sido completamente manifestada. La salvación, hermanos, es completa. No hay que agregarle nada. Cristo ya hizo todo, aunque no está completamente manifestada. Déjeme le explico. Cristo hizo todo, la salvación ya está consumada. Usted, cuando llegue a la presencia de Dios, usted no va a ser juzgado por ningún pecado, porque la pena del pecado fue pagada por Cristo Jesús. Tenemos una lucha desde aquí hasta que llegamos a la presencia del Señor. Hermanos, tenemos todavía un cuerpo que es pecaminoso, y con ese cuerpo vamos a luchar todos los días hasta el final. Pero la salvación que Dios nos ha dado incluye poder de Dios sobre la influencia del pecado en nuestras vidas. O sea, que ninguna tentación va a ser permitida que llegue a nosotros, que no sea humana y que sea capaz de ser soportada en Cristo Jesús, en el poder de Cristo. ¿Qué necesitamos? Así como hemos creído en Cristo para ser salvos de la condenación eterna, necesitamos continuar creyendo en Cristo durante nuestra vida aquí en la tierra para ser salvos de la influencia del pecado en nosotros en este tiempo. Pero también, hermanos, hemos sido salvos de la presencia del pecado cuando estemos en la eternidad, porque allá no habrá pecado en nosotros. Ya no lucharemos con este cuerpo pecaminoso, con estos pensamientos pecaminosos,
con esas palabras pecaminosas y esa vista pecaminosa que ahora tenemos. Ya no vamos a luchar con ello, porque la victoria final, hermanos, del Señor Jesucristo sobre nosotros incluye la ausencia de pecado en nuestras vidas cuando estemos con Él en gloria. Entonces, dígame usted, ¿qué más necesitamos fuera de Cristo? Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo, aunque le falten muchas cosas aquí en la tierra. Pero aunque usted tenga todas las cosas aquí en la tierra, pero no tiene a Cristo, permítame decirle con mucho respeto, usted no tiene nada. Porque el día que usted muera, usted va a ir a una condenación eterna, de la cual no podrá ser librado, porque su oportunidad era aquí en la tierra, al estar aquí. Así que, hermanos, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y esto se los trata de explicar el apóstol Pablo en estos versículos a la iglesia de Colosas, porque trataban de robarles a ellos la preeminencia de Cristo. Cuando Cristo no tiene la preeminencia y el legalismo entra a la vida del cristiano, ese cristiano no puede disfrutar de la libertad y de la victoria que tiene en Cristo Jesús. Porque en lugar de confiar en la preeminencia, en el gran poder de Cristo Jesús, está confiando en las acciones terrenales que necesita hacer para poder gozar de una victoria aquí en la tierra. Hermanos, estamos completos en Cristo, no nos falta absolutamente nada. Solamente es que nosotros pidamos al Señor que nos aumente la fe, de tal manera que cada día que vivamos confiando en Él, orando a Él, pidiéndole a Él que nos ayude, que nos libre, que nos haga victoriosos sobre cada día de nuestras vidas aquí en la tierra. Amén.